nunca tomé los sueños en serio. Siempre he sido una de esas personas que piensa que la mente simplemente me lanza cosas al azar mientras duermo. Pero esa noche no fue solo un sueño. Fue como si lo hubiera vivido. Iba conduciendo por una carretera estrecha, bajo una lluvia ligera, y vi todo con detalle, la señal azul un poco torcida, el poste de luz intermitente al costado de la carretera. Un camión que venía en sentido contrario y el sonido del impacto. El sonido del cristal rompiéndose todavía resuena en mi mente. Me desperté sudando, con el corazón acelerado y la garganta seca. Miré el reloj, las 4:44 de la mañana. Ya no pude dormir más. Al día siguiente intenté olvidarlo. Continué con la rutina, recogí un nuevo envío y solo cuando miré la ruta se me revolvió el estómago. Era el mismo camino del sueño. Misma secuencia de curvas, mismo nombre en la hoja de cálculo. Me quedé mirando el papel durante largos minutos, como si pudiera cambiar su trayectoria con el poder de mis pensamientos. Cuando comencé el viaje, el cielo estaba despejado, pero reconocí todo. Cada detalle coincidía con lo que había visto en el sueño, aunque nunca había estado allí antes. Era como si mi mente estuviera allí delante de mí. Tomé la decisión de cambiar de rumbo. Llamé al centro y pedí que ajustaran la ruta, inventé una historia de que el camión tenía un problema de frenos y que no me sentía seguro en ese tramo. Me dieron otra opción más larga, pero la acepté sin pensarlo 2 veces. Esa noche me fui a dormir más ligero. Pero 2 días después, un compañero de la empresa, Gerson, tomó el mismo camino. Ni siquiera sabía que se había hecho cargo de la entrega. Me enteré cuando llegó la noticia: colisión frontal, muerte instantánea. Mismo lugar. Al mismo tiempo. El mismo escenario que había visto. Lo más perturbador es que cuando vi las imágenes del accidente casi vomité. Todo fue igual que el sueño. El plato torcido. El poste intermitente. La posición de los vehículos. Gerson ni siquiera tuvo una oportunidad. ¿Qué pasa con el camión que lo chocó? Era igual al de mi sueño, mismo modelo, mismo color. Parecía como si alguien hubiera cambiado los roles en el guión. Se suponía que sería yo. Eso no fue una coincidencia. No pudo ser. Y la parte que más me persigue hasta el día de hoy es que, esa misma noche, tuve otro sueño. Solo que esta vez no se trataba de mí. En el nuevo sueño, estaba dentro de otro camión, no el mío. El tablero de instrumentos era diferente, el olor en la cabina también era diferente. Y al otro lado de la carretera venía un pequeño coche a gran velocidad. Sentí la colisión antes de que ocurriera, como si mi cuerpo reconociera el impacto antes de verlo. Me desperté gritando, con un dolor en el pecho que no era físico. A la mañana siguiente llamé a un amigo de la compañía naviera, Leo, que había salido de ruta esa noche. Le pregunté a dónde iba a ir y me quedé congelado, era la misma parte del sueño. Intenté convencerlo de cambiar la ruta, pero se rió. Te estás volviendo paranoico, hombre. Estuve en agonía todo el día. No pude trabajar. Seguí monitoreando los mensajes en el grupo de la empresa, esperando alguna señal. Al caer la tarde, me envió un mensaje de audio: «Estás loco, hombre». Volqué la camioneta por culpa de un coche que cruzó la calle de repente. Escapé por poco. No fue en el mismo lugar que el accidente anterior, pero la descripción coincidía con lo que había soñado. ¿El detalle? Su camión era idéntico al del sueño. Mismo modelo. El mismo olor, según comentó él mismo después, riendo nervioso, casi parecía que estaba en tu camioneta, solo que con mi nombre en la placa. A partir de ahí comencé a escribir todo lo que soñaba. Comencé a tener estos sueños con frecuencia, pero nunca más sobre mí. Siempre con otros. A veces, compañeros de empresa. A veces gente que ni siquiera conozco. Conseguí advertir a algunos de ellos. Otros, no a tiempo.
Uno de ellos, un chico nuevo que se unió al equipo, murió en un accidente una semana después de que vi la escena en un sueño. Me quedé en shock, pero nadie me creyó cuando se lo dije. Ahora soy el bicho raro de la empresa. El tipo que sueña con la tragedia. Pero no me lo estoy inventando. Sé lo que vi. Y sé lo que está por venir. Hubo una noche en que volví a soñar conmigo mismo. Solo que esta vez, era como si estuviera fuera del camión. Como espectador. Vi mi cuerpo conduciendo, vi la carretera, vi la curva. Vi el momento en que mis ojos se encontraron con los míos en el reflejo del espejo retrovisor. Y lo que vi allí, no era yo. Era otra cosa, con mi cara, mi uniforme, mis manos. Pero la mirada estaba vacía. Como si ya me hubieran reemplazado. Me desperté gritando, y desde entonces, no sé si los sueños son solo advertencias, o si son el comienzo de algo peor. Desde entonces vivo con un pie en el freno y el otro en la duda. Cada nuevo sueño se convierte en una advertencia. Cada detalle se convierte en una advertencia potencial. He perdido entregas, me han advertido, he visto gente evitarme en la cafetería de la empresa. Pero también he salvado a 3 compañeros que se desviaron de su ruta por mi culpa. Uno de ellos, semanas después, me llamó llorando, me habría muerto allí, tío. Lo sentí. Y eso es lo que me mantiene contando. No quiero ser el bicho raro, simplemente no quiero cargar con la carga de no decir nada cuando podría haberlo dicho. Pero la verdad es que estos sueños están cambiando. Cada vez son más claros. Más extenso. A veces me despierto con dolores en el cuerpo, como si realmente hubiera estado allí. Una noche reciente, soñé con un choque en serie, vi caras atrapadas en cristales, vi gritos silenciosos. Me desperté y escribí todo. Al día siguiente vi las noticias en la televisión. La imagen del dron mostró exactamente lo que había visto. Las mismas marcas en el asfalto, el mismo autobús amarillo cruzando la calle. Con cada sueño me doy cuenta que no es solo una premonición. Es como si me dejara llevar por los momentos. Como si mi mente estuviera utilizada. Hoy ya no sé qué es solo un sueño y qué es una advertencia. Vivo en alerta constante. Cuando me acuesto siento miedo de dormir. Porque lo que veo, siempre pasa. Y a veces tengo la sensación de que alguien al otro lado me está esperando. Como si las tragedias no fueran solo accidentes. Como si hubiera algo más grande, una fuerza, una entidad, no lo sé, utilizándome como conductor de estas visiones. Y cuanto más intento huir, más me demuestra. Me atrapa más. Y empiezo a pensar que, en el fondo, no soy el mensajero. Solo soy el siguiente en la fila. Así que, si un día te llamo en mitad de la noche y te digo que soñé contigo, escucha. Porque te garantizo una cosa, no cometeré más errores. Recogí un envío de último momento, y como el GPS principal del camión tenía problemas, utilicé uno viejo que tenía guardado en un cajón, uno de esos modelos antiguos, con pantalla pequeña y controles lentos. Al principio parecía funcionar bien, trazaba la ruta a la perfección, pero después de unas 4 horas, volvió a calcular por sí solo y sugirió un atajo a través de un camino de tierra. Ya estaba oscureciendo, estaba cansado así que decidí continuar. Carretera desierta, solo hierba alta a ambos lados, cielo nublado y sin señales. Conduje despacio, con las luces altas y la radio apagada. Después de un rato, sentí que mi cuerpo se volvía pesado. Decidí parar en un tramo llano para dormir un par de horas antes de continuar. Parecía un campo abierto, con algunos árboles más lejos y un silencio absoluto. Apagué el motor, cerré las cortinas y me desmayé rápidamente. Debía ser poco más de la 1 de la mañana. Me desperté con una sensación extraña. El aire estaba helado, incluso con todo cerrado. Y el olor. Tierra mojada, óxido y algo más, dulce, pero viejo.
Me levanté lentamente, abrí la cortina del frente y me quedé congelado. Afuera había una lápida. Justo delante del camión. Pensé que lo estaba viendo mal, así que salí y caminé unos metros con la linterna. Donde antes solo había arbustos, ahora había tumbas. Docenas. Algunos rotos, otros casi cubiertos por la vegetación. Cruces de madera, cruces de piedra, incluso algunas de hierro retorcido. El camión estaba en medio de todo. No era un camino de tierra cualquiera. Había dormido dentro de un cementerio. Un viejo cementerio olvidado. Y todo a mi alrededor parecía amoldarse a mi presencia. Intenté arrancar el camión para salir de allí, pero el motor no respondió. Nada. No hay señal eléctrica. Solo silencio. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, incluso con todo apagado, había una luz tenue que venía del fondo del campo. Seguí con la linterna y cuanto más caminaba, más veía. Tumbas recién abiertas. Tumbas poco profundas con la tierra todavía suelta. Y lo peor, placas con nombres. Muchos nombres. Algunos miembros de la familia. Nombres de compañeros de ruta. Y, en la última tumba, justo en la esquina, una cruz de madera recién plantada, con mi nombre tallado en ella. En ese momento, mi cuerpo se congeló. Me quedé allí, mirando esa cruz con mi nombre, como si el mundo se hubiera congelado. El sonido del viento desapareció, incluso los grillos dejaron de sonar. La linterna comenzó a parpadear, y solo entonces me di cuenta de que el silencio no estaba vacío, era como si algo a mi alrededor estuviera reteniendo el aire, esperando mi siguiente paso. Cuando di 2 pasos atrás, oí un crujido. Como si se rompiera madera, o como si alguien se levantara de la tierra. La respiración empezó a hacerse difícil, el aire parecía pesado, casi líquido. Y una sensación de estar siendo observado me golpeó como un puñetazo. Corrí de nuevo al camión. Salté a la cabina e intenté ponerla en marcha de nuevo. Nada. El tablero estaba en blanco, la radio estaba muerta y el vidrio comenzaba a empañarse en el interior. En la niebla del parabrisas vi palabras que aparecían lentamente. Como si los dedos escribieran en el exterior, has llegado. Grité, presioné botones, toqué la bocina, nada funcionó. Cuando me miré en los espejos, juro por todo lo que vi formas entre las tumbas. Siluetas lentas, altas y sin rostro emergen detrás de las lápidas. Parecían caminar, pero no movían las piernas. Y lo único que se oía era ese arrastre seco, como un paño húmedo pasando por el suelo. Me acurruqué dentro de la cabina, cubierto de sudor frío, agarrando el volante como si pudiera protegerme. Me quedé allí, esperando que algo sucediera o que terminara. Pero todo simplemente se detuvo. Las figuras desaparecieron, la niebla disminuyó y, de repente, el motor arrancó solo. La radio se encendió y sonó una vieja canción, de esas que se escuchan en los funerales. El viejo GPS, todavía adherido al tablero, mostraba un único punto rojo parpadeante, exactamente donde estaba, con una palabra escrita debajo, descanso. No esperé más. Arranqué el camión con el coraje que me quedaba y salí de aquel lugar sin mirar atrás. Conduje durante casi 3 horas sin parar y solo cuando vi una gasolinera con luz me sentí lo suficientemente seguro para respirar. Allí pregunté por algún cementerio en la zona. El empleado de la gasolinera dijo que sí, había una, pero que había sido desmantelada hacía décadas, después de que una inundación arrasara parte de las tumbas y desaparecieran los cuerpos. Desde entonces, la zona ha estado cerrada. Mostré la ubicación en el antiguo GPS. Se puso pálido y dijo, ese lugar ya no debería existir. Tiré ese GPS a la basura en ese mismo momento. Pero incluso ahora, a veces, cuando el camino se vuelve demasiado silencioso, la radio reproduce esa misma canción. Y lo sé. Él todavía se acuerda de mí. Desde aquella noche no he podido dormir tranquilo en el coche.
Cada vez que detengo el camión para descansar, me aseguro de revisar el terreno a mi alrededor para ver si hay señales, cruces o cualquier signo de suelo removido. Pero a veces, incluso en patios comunes o en estaciones concurridas, me despierto sintiéndome rodeado. Ha sucedido que he abierto la cortina y por un segundo he vuelto a ver la niebla del cementerio. ¿Ves ese campo de tumbas en lugar del asfalto? Y luego parpadear y ver que todo vuelve a la normalidad. Como si una parte de mí todavía estuviera allí, o como si me hubiera seguido de alguna manera. Una vez recibí una conexión sin número identificado. Respondí y nadie dijo nada. Solo una respiración larga y profunda y música de fondo, la misma que sonaba en la radio esa noche. Colgué inmediatamente. Al día siguiente encontré un papel pegado a la puerta del camión, escrito a mano con letra temblorosa: vuelve. La tumba te espera. No se lo dije a nadie. Lo tiré y traté de fingir que nunca lo vi. Pero desde entonces, cada vez que cruzo ciertas zonas de tierra, el GPS, incluso el nuevo, falla. Y durante unos segundos, ese mismo punto rojo aparece en el mapa, con la palabra REST. He pensado en dejarlo todo, abandonar la carretera, vender el camión. Pero sé que no serviría de nada. Esto no está ligado a ningún lugar. Se me quedó grabado. Y creo que lo único que me protege es el movimiento. Mientras me muevo, mientras sigo conduciendo, él espera. Pero si me detengo definitivamente, si acepto el descanso definitivo, creo que esa tumba con mi nombre estará completa. Y luego, no habrá vuelta atrás. Así que si alguna vez te encuentras perdido en un camino de tierra por la noche y el aire se siente demasiado frío, no te detengas. No duermas y si ves un campo vacío que parece un buen lugar para descansar, piénsalo 2 veces. Porque puede que no sea solo tierra. Podría ser el suelo del cementerio. Y puede que ya te esté esperando. La noche estaba tranquila, el camino era recto, el cielo estaba despejado y yo ya me estaba preparando para parar en una gasolinera y dormir. Fue entonces cuando de repente empezó a sonar la radio CB. C, ¿estás por aquí? Era la voz de Lima, mi compañera de ruta durante años. Trabajamos juntos en una antigua empresa de camiones en Utah, compartiendo carga, compartiendo moteles baratos, compartiendo regaños de los supervisores. Pero ya había pasado tiempo desde la última vez que hablamos. El problema era que Lima había muerto. Habían pasado casi 8 meses. Cáncer, rápido, silencioso. Fui al funeral. Ayudé a llevar el ataúd. Así que no fue posible. En ese momento pensé que era alguien imitando. Pero la voz era la misma. El tono, la cadencia, incluso la irritación con la que dijo mi nombre: no te andes con rodeos. Necesito ayuda. Mi corazón se aceleró. Sostuve el micrófono, pero mi mano temblaba. Respondí: ¿Lima? Dijo: creo que estoy cerca de Clayton Ridge. El camión está atascado. Ven rápido. La transmisión se cortó. Lo único que volvió fue el silbido. Me quedé allí con el micrófono en la mano, sudando, mirando la carretera vacía como si fuera a escupir alguna explicación. Clayton Ridge estaba a unos 40 minutos de distancia. Volví a llamar a la radio, nada. Pero yo sabía exactamente dónde estaba el lugar que él describió. Y contra toda lógica, fui. Llegué alrededor de las 2 de la mañana. El camino era uno de esos caminos rurales, sin iluminación, solo arbustos a ambos lados. Al acercarme al lugar, vi las marcas en el asfalto, huellas profundas de neumáticos, como si alguien hubiera frenado bruscamente. No había ningún camión detenido, pero reconocí ese tramo. Antiguamente solíamos parar allí para descansar o comer algo que preparábamos nosotros mismos en la caja de herramientas. Salí de la camioneta con la linterna y comencé a caminar por el arcén, gritando su nombre en voz baja, con miedo de escuchar una respuesta. Y entonces oí un chasquido que viene del bosque.
Y poco después, su voz, más débil, estoy aquí. Casi se me cae la linterna. Corrí hacia el costado del camino, iluminé con mi linterna los arbustos, pero no vi a nadie. Solo arbustos balanceándose y un extraño vacío. La radio de la cabina volvió a sonar. Subí corriendo las escaleras y oí, con la puerta aún abierta, tardaste un poco. La voz se desvaneció. La radio se apagó sola. Y cuando miré por el espejo retrovisor, juro que vi su silueta parada al otro lado de la carretera. La misma chaqueta vaquera. La misma gorra desgastada. Solo con la cara, borrada. Me quedé atrapado mirando la silueta. No se movió. No hizo ningún ruido, era solo una presencia, inmóvil, como una sombra fuera de lugar. Parpadeé y ya no estaba. Bajé de nuevo, miré con la linterna y fui al lugar exacto donde creía haberlo visto. Nada. Solo pasto corto, un trozo de lona rasgado y un leve olor a diésel viejo. Regresé al camión e intenté arrancarlo, pero el motor falló. El panel parpadeó unas 3 veces y luego todo se iluminó como si nada hubiera pasado. La radio también volvió, pero en silencio. Ninguna señal de la voz. Conduje hasta la gasolinera más cercana y me quedé allí hasta el amanecer. Le conté al empleado de la gasolinera lo sucedido, sin entrar en detalles. Solo mencioné el nombre de Lima y la carretera. Me miró con extrañeza y preguntó, ¿dijiste Lima? La que murió hace unos meses. Lo confirmé con un nudo en la garganta. Negó con la cabeza lentamente y dijo que no era el primero en oír esa voz en ese camino. Hay conductores que dicen recibir llamadas por radio, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Siempre pidiendo ayuda. Siempre en la misma frecuencia. Regresé a la empresa y busqué el historial de la última carga que realizó Lima antes de morir. Descubrí que estaba justo en ese camino. Según el informe, su camioneta sufrió una falla eléctrica y estuvo atrapado allí durante horas hasta que llegó alguien. Pero nunca lograron arreglar su radio, permanecía encendida incluso cuando estaba apagada. Terminaron vendiéndolo como chatarra. Desde entonces, todo el que pasa por allí evita sintonizar el canal 17. Dicen que es su canal. Que de vez en cuando todavía llama a alguien. Siempre los viejos. Siempre los que conocían la voz. Hoy en día, cada vez que paso por esa región, apago la radio antes de entrar al área. Pero ha sucedido que se enciende solo. Y cuando llamas, la voz regresa. Más débil, más distante. ¿Estás por aquí? No responderé más. Simplemente bajo el volumen y sigo adelante. Porque en el fondo lo sé, Lima no quiere hacer daño. Él simplemente se quedó allí estancado, en el último grito de ayuda. Esperando que alguien finalmente llegue a tiempo. Y tal vez, un día, cuando el camino termine para mí, te responderé. Después de ese día, la radio se convirtió en algo más para mí. Ya no es solo equipamiento. Es una línea viva con algo que quedó atrás. A veces, cuando estoy más cansado o distraído, oigo la frecuencia moviéndose por sí sola, como si alguien estuviera tratando de sintonizarla para mí. Nunca escuché la voz tan claramente como aquella primera noche. Pero de vez en cuando oigo ruidos, sonidos de fondo, fragmentos de frases y, una noche tarde, un susurro, gracias por venir. Casi lloré allí mismo. Porque por mucho que me dé miedo, una parte de mí lo extraña. Extraño a ese compañero de ruta, su risa, las conversaciones durante los largos tramos. Ya he hablado con otros camioneros antiguos que también estaban cerca de Lima. Uno de ellos me dijo que soñó que estaba sentado en el asiento del pasajero, jugueteando con la radio y quejándose del café débil. Otro dijo que escuchó su risa durante una tormenta, como si estuviera en la parte trasera de la cabina. Cada uno tiene una historia, no hay duda. Todo el mundo siente que todavía está ahí, conduciendo por las carreteras en las que pasó la mitad de su vida. Como si el cuerpo se hubiera detenido,
pero el sonido de su presencia aún resonaba por los canales. Meses después, tuvo una noche en la que la radio estuvo sin estática durante horas. Cuando fui a colgar, escuché su voz una última vez: todo está bien ahora. Y nunca regresó. Desde entonces, llevo una copia de su chaqueta vaquera en el asiento del pasajero. Una forma de recordar. Para no olvidar. Y quizás para demostrar que, si todavía está por aquí, su lugar está garantizado. Siempre lo será. Porque hay gente que no se aparta del camino. Solo cambia la frecuencia. Así que, si un día oyes que alguien te llama por la radio en mitad de la noche, con esa voz familiar, no hay necesidad de tener miedo. Solo escucha. Podría ser simplemente un viejo amigo que dice que todavía te recuerda. Y que, de alguna manera, todavía continúa el viaje a tu lado. La Blue Ridge Mountain Road nunca ha sido mi favorita. Curvas cerradas, poca visibilidad y ese silencio que se te pega a la piel. Pero esa noche no tuve elección. Era una entrega urgente, una ruta ajustada y allí estaba yo, subiendo la montaña con el camión cargado y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando comencé a comprender. Primero, solo una molestia, esa clásica sensación de estar siendo observado. Luego vinieron los ruidos. Pasos. Rápido, largo y a mi ritmo. Pero fuera de la carretera. En el denso bosque, al lado. Pensé que era un animal. Un ciervo, quizás. O un lobo. Pero el sonido era diferente. Tenía peso. Y lo que más me asustó fue la precisión. La cosa, sea lo que fuere, se movió exactamente con el camión. En cada curva, en cada subida, se podía oír el movimiento del vecino. Como si corrieran juntos. Nunca crucé el faro. Siempre al borde de la luz, como si supiera esconderse. Disminuí la velocidad, estiré el cuello para intentar ver a través de las ventanas laterales, pero no vi nada. Solo las sombras del bosque moviéndose con el viento. Y el sonido. Siempre ahí. Hubo un momento en que tuve que parar por una rama caída. Fue rápido, pero el silencio fue interrumpido por un sonido sordo, como si alguien hubiera dado un paso demasiado grande y resbalado en el suelo. Encendí las luces altas, iluminando todo a mi alrededor. Nada. Regresé a la carretera con la piel de gallina y los ojos pegados a los espejos. Fue entonces cuando vi, en el espejo lateral, un rápido reflejo, algo grande, delgado, corriendo a 4 patas, pero con una forma demasiado extraña para ser un animal. Muy rápido. Muy tranquilo. Tan rápido que desapareció antes de que pudiera procesarlo. Aumenté mi velocidad sin pensar. Pero no sirvió de nada. El sonido continuó. La presencia también. La cosa corría conmigo, vuelta tras vuelta, como si me estuviera guiando y no persiguiéndome. Y luego vino el olor. Un olor fuerte, a tierra húmeda mezclada con algo más, ferroso. Como la sangre. Llenó la cabina, incluso con las ventanas cerradas. Y junto con el olor, una sensación de que quería ser visto, pero solo cuando fuera el momento adecuado. Como si estuvieras poniendo a prueba mi paciencia. O mi cordura. Pasé por un sector más abierto de la sierra, donde la vegetación dio paso a muros de piedra y profundos barrancos. Fue allí donde vi, por un segundo, la sombra proyectada en el suelo junto al camión. Alto. Imposiblemente alto. Con extremidades demasiado largas, como si se doblaran en ángulos que el cuerpo humano no puede. Pero lo más extraño es que no tenía forma definida. Era una mancha densa y viva que los faros no podían penetrar. Casi como humo sólido. Parpadeé y desapareció, pero la imagen quedó grabada en mis ojos como el flash de una cámara. De repente, la radio CB empezó a sonar. Un ruido de tono bajo, como si alguien intentara hablar y lo interrumpieran. Entonces un largo susurro, casi un suspiro,
que atravesó mis huesos. Apagué la radio inmediatamente. Pero el sonido continuó, como si hubiera entrado en la cabina para siempre. La cosa seguía funcionando afuera, siguiendo cada movimiento del camión. En una de las curvas más cerradas, oí un golpe en el techo. Algo ligero pero firme. Como si hubiera saltado allí. Y por un momento, el camión se sintió más pesado. No me detuve. Ni siquiera pensé en parar. Seguí conduciendo como si eso me mantuviera vivo. Las luces parpadearon, el tablero se sacudió y, durante unos segundos, todos los sistemas fallaron a la vez. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo una presencia física. Eso afectó los dispositivos, las señales, la carretera misma. Empecé a sentir que si lo miraba directamente, o a ella, o lo que fuera, algo se rompería. Algo dentro de mí. Un instinto me dijo, no mires realmente. Después de otros 20 minutos de pura tensión, abandoné la parte más alta de la montaña y comencé a descender. El sonido desapareció. El olor también. Todo volvió a la normalidad como si nunca hubiera sucedido. Pero cuando me detuve en la primera gasolinera que encontré, vi algo que me dejó paralizado, barro seco en el techo de la cabina, con huellas dactilares. Largo. Bien. Como si algo se hubiera adherido allí arriba. No le dije nada a nadie. Me quedé mirando el camión, tratando de comprender cómo algo tan rápido, tan sigiloso, logró entrar en mi realidad de esa manera. Desde aquella noche he evitado conducir por las montañas durante las primeras horas de la mañana. Siempre que puedo, cambio la ruta o fuerzo una parada más temprana. Pero incluso con todo el cuidado, a veces siento que esa cosa todavía sigue ahí. No he visto más, pero veo señales. El olor regresa de la nada. La radio silba en la misma frecuencia. Y en un viaje reciente, mientras cambiaba el aceite del camión, el mecánico me llamó para que mirara algo, un largo rayón en el chasis, como si hubieran arrastrado algo debajo. Gran bestia, dijo. Acabo de estar de acuerdo. Pero yo sabía que no era un animal. También noté que las cámaras internas del camión, las que graban el tablero y la carretera, estaban experimentando interferencias en esa sección. Revisando las imágenes, hay un momento en que todo se vuelve negro durante 10 segundos. Y cuando regresas, puedes ver una sombra cruzando el parabrisas desde afuera, pero ninguna forma clara. Solo una distorsión. Se lo mostré al personal de la empresa y me dijeron que era un fallo de la tarjeta de memoria. Pero sé que no lo fue. Yo estaba allí. Lo sentí. Y desde entonces el camión nunca volvió a circular de la misma manera. Una noche me desperté en la estación con el sonido de pasos alrededor de la cabina. Miré rápidamente y pensé que era otro conductor. Pero el sensor de presencia no se encendió. Y cuando fui a comprobarlo, vi marcas en el suelo, huellas. Pero no eran humanos. No exactamente. Eran largos, delgados y tenían una marca en el centro como si algo afilado la arrastrara. Como si no fuesen pies, sino extremidades mal dobladas. Apagué la luz de la cabina y me senté en silencio hasta que salió el sol. La sombra no regresó esa noche. Pero se quedó conmigo. Así que, si alguna vez estás cruzando una cadena montañosa en las primeras horas de la mañana y empiezas a oír algo corriendo al lado del camión, no mires. No te detengas, no intentes entender. Porque hay cosas que viven entre los árboles, al costado del camino, esperando simplemente un resbalón. Y una vez que lo sientas, nunca volverás a caminar solo. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando lo vi detenido al costado de la carretera, en el tramo entre Amarillo y Tucumcari. El cielo estaba nublado, una tormenta se estaba formando en la distancia y el tipo estaba allí parado, con un abrigo demasiado largo para el calor. Levantó el brazo tranquilamente, pidiendo que lo llevaran. Normalmente no me detengo, pero algo en él me llamó la atención. Tenía un comportamiento tranquilo, casi inofensivo,
y miraba fijamente el camión, como si ya supiera que iba a detenerme. Me detuve y le pregunté a dónde iba. Él dijo, a donde quiera que vayas, está bien. Le dije que solo podía llevarlo hasta la siguiente estación y él aceptó, subiendo con movimientos demasiado lentos para alguien cansado. Al principio me quedé en silencio. Él también. Él simplemente se quedó mirando la carretera, en silencio. Rostro pálido, sin barba, cabello oscuro bien peinado, como si viniera de un lugar donde nadie se ensucia. Lo que realmente empezó a molestarme fue su mirada. Porque no parpadeó. De ninguna manera. Los ojos permanecieron abiertos, fijos, sin secarse, sin lagrimear. Conduje intentando fingir que no me daba cuenta, pero era imposible. En cada curva, en cada hoyo, seguía mirando hacia adelante, inmóvil. Incluso la radio causó interferencias y se quedó en silencio. Después de unos 40 minutos, intenté entablar una conversación. Le pregunté si vivía cerca, si iba a encontrarse con alguien. Solo respondió con frases vagas, como, me gusta viajar. Ver el camino. Pero lo que me dejó paralizada fue cuando comenté, tienes una mirada intensa, ¿eh? Ni siquiera pestañeas. Y lentamente se volvió hacia mí, todavía sin parpadear, y dijo, es porque me gusta verlo todo. Entonces sonrió. Una sonrisa demasiado tranquila, demasiado fría. No faltaban dientes ni nada grotesco. Fue simplemente, incorrecto. Una sonrisa de alguien que en realidad no está sonriendo, solo lo está imitando. Dejé de hablar. El aire en la cabina se volvió pesado. Empecé a pensar en buscar una excusa para dejarlo en el arcén de al lado, diciendo que el camión tenía un problema o que la empresa había prohibido los pasajeros. Pero antes de que pudiera decir nada, señaló un lugar al azar en medio de la nada, entre dos tramos de bosque y dijo, esto es bueno. Miré el lugar, no había ningún camino secundario, ningún sendero, ninguna casa. Nada. Era solo bosque seco y arbustos. Le dije que podía llevarlo a la gasolinera más cercana, pero insistió. Aquí. Ahí es donde me bajo. Me detuve, con el motor todavía en marcha. Abrió la puerta lentamente, salió y se quedó allí, al costado del camino, mirándome fijamente. E incluso fuera del camión, todavía no parpadeó. Eso me revolvió el estómago. Había algo en su mirada que parecía más grande de lo que debía ser, como si sus ojos fueran demasiado profundos, como si te atrajeran. Antes de cerrar la puerta, se inclinó ligeramente hacia la cabina y dijo, casi en un susurro, el camino está lleno de gente que no ve. Luego sonrió de nuevo y cerró la puerta suavemente. Me quedé allí, sin reaccionar, observándolo girarse y caminar lentamente hacia el bosque, desapareciendo sin hacer ruido. Arranqué el camión y conduje lo más rápido que pude hasta la siguiente gasolinera. Allí bajé y fui directo a lavarme la cara, tratando de deshacerme de esa sensación. El empleado de la gasolinera me vio y me preguntó si estaba bien. Le conté brevemente que había llevado en su auto a un tipo extraño. Cuando lo describí se quedó en silencio. Luego dijo, alto, pálido, pelo oscuro, abrigo grueso. Otro conductor lo mencionó. Le pregunté cuándo fue eso, y me respondió, hace unos años. Dijo que el tipo ni siquiera pestañeó. Y también desapareció en el bosque. La diferencia es que el otro conductor desapareció 2 días después. Regresé al camión y encontré una marca en el banco donde estaba sentado el tipo. Sin suciedad. Era como si la tela se hubiera desgastado. Como quemado por mucho uso, pero en forma de carrocería. Y en el panel había un papel doblado. Nunca lo vi con nada en las manos, pero allí estaba. Un viejo trozo de papel amarillento con una sola frase escrita en él, me viste. La letra era fina, elegante, como si estuviera escrita con pluma de ave. Lo guardé, pero hasta el día de hoy me arrepiento. Porque después de ese día, el camino nunca volvió a ser el mismo.
A veces, cuando conduzco de noche, veo a alguien parado al costado de la carretera, en el lado opuesto. A veces de espaldas, a veces de frente. Nunca parpadear. He intentado fingir que todo estaba en mi cabeza, pero hubo una ocasión en que, mientras pasaba, sus ojos me siguieron, incluso sin girar la cabeza. Desde entonces, he estado conduciendo con el espejo del lado del pasajero hacia abajo. Porque estoy seguro de que si miro el reflejo durante suficiente tiempo, lo veré allí. Sentándose de nuevo. Esperando el momento adecuado para pedir otro viaje. Ya he intentado investigar si alguien más ha visto a este tipo. Encontré algunos informes sueltos en antiguos foros de camioneros. Todos describen el mismo patrón, un hombre de pie en el camino, siempre de noche, siempre con el mismo abrigo y la misma mirada fija. Algunos dicen que solo aparece una vez. Otros juran haberlo visto más de una vez. Y hay un caso de un conductor de Texas que dice que lo llevaron 2 veces sin saber que era la misma persona. La segunda vez, el pasajero se giró y dijo, «Ahora te acuerdas de mí», y desapareció del banco en medio del viaje. El conductor del camión se salió de la carretera después de eso. No sé qué es él. ¿Un espíritu? ¿Una entidad? ¿Algo que se alimenta de la mirada? Pero de una cosa estoy seguro, él elige. Y una vez que lo ves, realmente, él te ve a ti también. Y ahí comienza. El olor a polvo que invade la cabina, el sonido del cinturón de seguridad del pasajero al abrocharse, el reflejo en el espejo donde no debería haber nadie. Son pequeñas cosas que suman. Y eso te hace comprender que, incluso solo en la carretera, hay algo compartiendo el asiento contigo. Hubo una mañana en que me desperté con la sensación de que alguien respiraba cerca. Miré hacia un lado, nada. Pero la luz de la cabina estaba encendida y el asiento del pasajero estaba hundido. Y lo que más me detuvo fue la radio CB sintonizada en un canal que nunca uso, con una sola frase en voz baja, «La próxima vez no bajo». Desde entonces no he llevado a nadie más. Aunque sea una emergencia, aunque parezca normal. No abro la puerta. Porque tengo miedo de que un día vuelva y decida quedarse. Así que si estás conduciendo de noche y ves a alguien haciendo autostop en medio de la nada, con un abrigo muy pesado y ojos que nunca parpadean, sigue adelante. No te detengas porque no quiere llegar a ninguna parte. Él solo quiere que alguien vea lo que él ve.